alegría como cada noche de poder entrar en su casa y saber que hay tantas personas en todo el continente que nos acompañan en esta hora. Ayer fue muy interesante, por lo menos para mí. Sé que muchos apreciaron el diálogo con el intendente de aquí de un partido de 3 de febrero que está a 10, 15 cuadras de aquí. Pero hoy cambiamos y vamos a otro tema, a otro invitado, a una realidad, a conocer, reconocer, aprender, a vivir una realidad que nos cuesta ir aprendiendo. Yo me acuerdo que cuando comencé como pastor hace 40 años, era muy natural, muy común que la gente viniera a la iglesia y cuando uno predicara, expresara su deseo, la decisión de seguir al Señor. Pero he visto cómo ha crecido la dificultad. El público ya no es el mismo, la cultura no es la misma. Y siempre decimos que estamos detrás de otros países que nos llevan de manera negativa la delantera en esto. Y uno no es un país, es un continente donde se ha hecho muy difícil poder compartir el mensaje. La cultura se ha vuelto antagónica al mensaje de esperanza y de salvación. Entonces, traigo a alguien que ha estado viajando muchísimo por Europa y llevando el mensaje, y cómo hizo, porque es mucho más fácil acá que allá, ni hablar. Debe haber aprendido algo, capaz que nos enseña algo. Y Oscar Marcelino, ¿qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? Muy bien, y contento de la invitación que me has hecho y seguramente Dios nos va a guiar para que esto sea fructífero. ¿Hace mucho que estás viajando a Europa, Oscar? Y este año, cuando termine este año, van a ser 25 años, que comencé en el año 98, creo. Así que he ido teniendo una experiencia de aprendizaje intensa. ¿Notaste una fuerte diferencia? Sí, sobre todo, bueno, cuando yo llegué a Europa era el tiempo de esplendor del desarrollo, el que tenía ganas de trabajar, no tenía techo para ganar dinero y no tenía techo para gastarlo, digamos. No había límites ninguno. La vida se vivía en una práctica del hedonismo, del consumismo, y todo ese bienestar hacía muy difícil que la gente escuchara el Evangelio. En mi caso no fue países como Italia, donde tengo más relaciones, no fue el catolicismo lo que impedía, sino el benessere, como se dice, el bienestar, la cultura del bienestar en aquellos años. Yo me acuerdo que habíamos querido hacer un esquema de evangelización con jóvenes que se reunían en Milano, en bares, no bares malos, digamos, para nuestra óptica. No, cafeterías. Unas cafeterías y gente de dinero. Y nos habíamos hecho un plan que llegaba un momento en el diálogo que nosotros decíamos, tú necesitas conocer a Cristo. Y me acuerdo, no voy a olvidármelo nunca, habrá sido el año 2000. Un joven muy amable, vestido a la moda de Milán, no de supermercado como estaba vestido yo. Y bueno, para no hacerlo largo, llegamos al momento, yo le digo, era evidente que yo era latinoamericano, le digo, tú necesitas conocer a Cristo. Y él me responde, yo no ho bisogno de niente, no necesito nada. Tengo todas las mujeres que quiero, tengo dinero, hago crucero por el Mediterráneo, iba a Egipto los fines de semana y volvía. Y me mira, pero siempre muy amable, me mira y me dice, pero entiendo que usted, que vive en una nación pobre, que nunca va a poder realizar sus proyectos en esta vida, ni cumplir los sueños que tiene, usted necesita un Dios que le prometa que en el cielo va a recibir lo que aquí no tiene. Mira vos. Ahora, ¿quién predica detrás de eso? Era un hombre totalmente cerrado, por eso. Bueno, eso explotó en el 2008, cuando fue la burbuja. La burbuja. No, pero eso
aquí hay mucha gente así también, ¿no, No, Oscar? claro, claro. Es cierto que aquí hay gente pobre, gente necesitada, gente que tiene que recurrir a una ayuda externa, pero hay muchísima gente que está bien, económicamente tiene el tema cerrado, y cuando le hablas de cuestiones espirituales, se hace la pregunta, pero ¿para qué cambiar? ¿Para qué creer o hacer un esfuerzo para creer en algo que no veo ni toco? Claro, ha habido un proceso de apartamiento del mundo occidental de su raíz cristiana. Uno puede rastrearlo en la historia, no tenemos el tiempo para hacerlo, pero después de la Ilustración, nosotros hemos llegado al actual estado de cosas. Porque cuando uno piensa en el mundo occidental al cual pertenecemos, aunque seamos la cola, tiene dos columnas que lo sostienen. Una es la filosofía greco-romana propia del imperio y luego la tradición judeo-cristiana que fue incorporada por el cristianismo. Occidente se fue despojando de su tradición judeo-cristiana. Yo lo digo, digamos, con un lenguaje bíblico. Occidente apostató de su raíz cristiana, le ha dado la espalda a Dios, y Nietzsche en el siglo XIX se dio cuenta, y lo dice en varias ocasiones en sus libros: Dios ha muerto. Y agregó algo más, que también lo dice Dostoyevsky en un libro que escribió sobre los hermanos Karamazov. Dice algo parecido. Si Dios murió, ¿cómo es que dice? Perdóname, te interrumpí porque me acuerdo perfectamente de ese diálogo. Ahora todo es posible. Claro, todo está permitido. Todo está Eso permitido. lo dice Dostoyevsky. Sí. Pero Nietzsche dijo que muerto Dios han caído los valores que en él se sustentaban, que son los valores de la ética de los 10 mandamientos que había incorporado la tradición judeo-cristiana. Bueno, lo podemos mirar desde la Escritura. Jesús dijo: van a ser iguales los últimos días, los días de Noé, a los días de Sodoma. Yo, la verdad que creo que no nos hemos dado cuenta, pero estamos viviendo en Sodoma. Y bueno, hay conceptos como el de Bauman, de la sociedad líquida. Líquida porque no tiene forma ninguna. Los líquidos toman la forma del recipiente que los contiene. Diferenciándolo de la sociedad sólida, que era la de nuestros abuelos, porque era estable. En la sociedad actual todo es efímero, la cultura está basada en el egoísmo, que lleva al consumismo, al hedonismo y a la centralidad en cada persona en sí misma. Por eso son relaciones efímeras, es imposible la solidaridad, el amor mutuo, cada uno se salva como puede, y no hay ningún límite moral. La expresión final es la ideología de género y el marxismo cultural, ¿no? Bueno, aquí estamos. Tremendo el tema que nos presenta Oscar Marcelino, pastor. Le voy a preguntar ahora cómo fue que él entró al mundo de la fe. Y cómo es que él... le he hecho muchos reportajes en radio, me acuerdo, 93, 94, 95, en Radio Municipal. Y en esa época me impresionaba mucho el trabajo social que hacías con personas adictas, mujeres entregadas a la prostitución, madres solteras. Y ahora, al ir a Europa, se tuvo que ajustar a la realidad que presenta el continente post-cristiano. Allí está el teléfono, lo vamos a repetir, para que aquellos que quieran participar del diálogo lo puedan hacer. Es el 1127770000, 1127770000, y para aquellos que están fuera del país, más 549 y 1127770000. Usted seguramente tendrá personas que se parecen a estas personas que describió Oscar. También tienen suficiente
y cuando uno les habla de las cosas espirituales, no ven la necesidad. Y cuando les hablamos de la eternidad, no saben qué decir, pero no creen mucho que pueda pasar algo después de la muerte. No, la vida no tiene sentido, que eso también lo decía Nietzsche. Claro. No hay un sentido trascendente, que solo Dios te lo ofrece. Sí. De todas maneras, es interesante a algunos periodistas el caso de Luis Novarecio, que hace un reportaje, no sé si lo ves, a las 12 de la noche, hace un reportaje de 1 hora, independientemente de lo que uno pueda pensar, es un excelente reporteador, entrevistador, excelente. En un momento les pregunta acerca qué piensa de la eternidad. Manes dijo, creo en los valores, por ejemplo, pero pienso que no hay nada. Que no hay nada. Otro dijo, me resisto a creer que esto es todo. Pero me interesa mencionarlo porque alguien tiene la audacia de hacer una pregunta que en general no se hace, porque se esconde esto, ¿no? Claro. ¿Cómo fue que entraste al mundo de la fe, Oscar? No, yo iba a la iglesia en el vientre de mi madre, así que creo que siempre estuve en la iglesia, pero mi verdadero encuentro con Dios fue más o menos a los 20 años, que es cuando yo tengo la experiencia de conversión, digamos, ¿no? Sí. Ahí yo me di cuenta de que Dios me amaba, que yo necesitaba ser perdonado, que Cristo había muerto por mí. Así que bueno, me bautizaron porque era la iglesia metodista a la que mi madre me bautizaron de bebé y después me bauticé de nuevo, pero siempre estuve en la iglesia y nunca pude abandonar lo que aprendí y me transmitió mi madre sobre todo. Pero tu experiencia es una experiencia que hoy es muy común. Muchos niños, adolescentes y jóvenes crecen en familias que van a la iglesia, pero no necesariamente significa que son cristianos. No, claro. No, Dios no tiene nietos, dijo Duplessis en un librito. Creo que el título del libro era El Espíritu me dijo que fuera, algo así. Y es verdad, los hijos de Dios no necesariamente son hijos de Dios por tener esa relación filial, sino que tienen que tener la experiencia del encuentro con Cristo. Y ahí hay todo un trabajo, hablando de la sociedad en la que vivimos, que hacer con los niños, ¿no es cierto? Porque el diablo trabaja ahora desde antes que nazcan. Si puede, los aborta. Y si nacen, los va a intentar ganar para sí, para que no reciban el Evangelio. Por eso es un momento muy particular el que estamos viviendo. Sí. Y no significa nada haber nacido. En mi caso significó. No quiere decir que todos los jóvenes de aquella época permanecieron en la iglesia, muchos retrocedieron, pero yo, por la misericordia del Señor, nunca pude dejar al Señor, ¿no? Sí, tu experiencia es un poco como la mía, ¿no? Claro. Yo nací, mi padre era pastor antes que yo naciera y mi madre era la que tocaba el armonio, así que alguien dijo al pedalear tanto tu mamá cuando vos estabas en la pasadilla, así saliste, me dijeron. Bueno, pero gente mala que dice cosas feas, ¿no? Pero también tuve que tener en un momento la decisión, ¿no? de jugarme por el Señor, ¿no? Es muy importante la experiencia personal con Dios, ¿no? No se puede vivir prestado en el mundo espiritual. Cuando empezaste a ir, te encontraste esos ejemplos muy buenos, el del ricachón ese, ¿no? Sí, pero no es el único ejemplo, sino que me encontré con los extracomunitarios, los indocumentados. Hay miles de personas en toda Europa en la calle, algunos sin documentos, durmiendo en las estaciones de ferrocarril. Yo tengo mucha relación con un pastor de Roma, por ejemplo, que
La localidad se llama La Magliana, es en la periferia de Roma, cerca del Raccordo Anulare, que es donde termina, digamos. Sí, Ahí existía la banda de La Magliana. Es una autopista que da la vuelta Claro, a Roma. a Roma. Y era un barrio muy difícil. Su papá había fundado esa congregación en la época que la mafia dominaba. Pero también tuve que tener en un momento la decisión. Che, se está escuchando. ¿Qué es eso? Perdón. Importante la experiencia personal con Dios. No se puede... A ver, le digo a los técnicos. Estamos escuchando lo que dijimos hace un ratito atrás. Es la primera vez que sucede. Es la primera vez que sucede. Es como, no sé, como que hubiera un eco. Un regreso. Bueno, ya está. Ya, bueno. Sí. Así que con él, como yo también, hice todo el trabajo social por un llamado hacia los pobres y las personas que sufrían, que es el llamado que Dios... Y en Europa he hecho lo mismo. Así que me he conectado con gente con el mismo llamado. Y este joven, porque es joven, tiene un pequeño bus que le ha puesto Perla Estrada. Y salimos, cuando yo lo visito, cada año, salgo con él a dar de comer en la noche a los que, por ejemplo, en Roma Termini, la estación de trenes más grande de Roma, bueno, ahora están haciendo Tiburtina, que creo que va a ser más grande, a dar de comer porque, sobre todo en invierno, cuando empieza el frío, dejan abierto porque esa gente en la calle no resistiría. Así que dejan abierto, lo mismo pasa en Nápoles, en Milán, la gente que no tiene documento ahí, de todas las razas. Y dándoles de comer, uno tiene la oportunidad de predicarle el Evangelio. O sea que te estoy mostrando realidades diferentes. No me acuerdo de un restaurante que está frente de una de las basílicas más grandes de Roma, donde va el mundo del turismo. Adentro, nosotros estábamos dando de comer a los que estaban en la calle. Había uno durmiendo en una vidriera del restaurante, durmiendo tapado con diarios. Y adentro había un turista, evidentemente, parecía nórdico por su característica física, y los hermanos italianos que conocen, yo no conozco tanto, me dicen, mire, esa botella de champán que tiene ahí vale 800 euros la botella, y nosotros dándole a un sándwich a un indigente. O sea, yo he dado de comer antes del ataque a las torres, en la Piazza San Pietro, en la galería esa que hay, ahí de noche dormían barboni, que son los mendigos, prostitutas viejas, drogadictos arruinados. En las columnatas. En la columnata, dando de comer ahí. O sea, dos realidades completamente distintas. Y después de la crisis del 2008, muchas iglesias evangélicas iban al banco alimentario, conseguían mercadería y se convirtió en un reparto. Familias italianas que nunca habían entrado en una iglesia evangélica venían a buscar su bolsa de comida. Estas son dos realidades opuestas, pero que conviven en el mismo continente. Ahora, te iba a preguntar, ¿no? La iglesia trabaja mucho más fácil con gente necesitada, que le decís, mire, venga a la reunión que le vamos a dar algo y viene, porque lo necesita. Claro. Pero eso espanta al rico. Sí. Es lamentable decirlo, pero es así. Pero bueno. A ver, te voy a decir otro más duro. Espanta al miembro de la iglesia que estaba acostumbrado a que esté todo en orden, todo limpito, y de golpe viene y está llena de gente que no tiene desodorante. Es un problema también. Es un problema, sí, pero la iglesia primitiva comenzó así. Comenzó primero por las clases más pobres, los esclavos, los siervos, la gente humilde, pero el impacto del Evangelio fue tan grande que fue escalando, y esa es mi esperanza. No tenemos tiempo, pero creo sinceramente que nuestra sociedad, el mundo que hoy enfrentamos, es muy similar
al mundo que enfrentó la iglesia primitiva, y la iglesia primitiva lo evangelizó. Lo evangelizó. O sea, cuando uno estudia cómo era la moral en el Imperio Romano, por ejemplo, había un autoritarismo que hoy viene de mano de la ideología de género, que viene a ser el nuevo César al que hay que de alguna manera rendirle culto, y una religión de Estado que es la ideología de género. Porque toda ideología es una religión falsa, pero es una espiritualidad, no es verdad. Entonces, lo que yo aprendí estando en Europa es que la única receta que funciona es la receta que la Biblia nos enseña, y es la que usó la iglesia primitiva para en 300 años, en medio de una persecución muy cruel, llenar de Cristo el Imperio Romano. ¿Y cuál fue la receta? ¿Cuál es? La receta fue seguir un consejo de Jesús. Jesús le dice a los discípulos, ya resucitados, Mateo 28, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bueno, en los 3 sinópticos está la gran comisión, como llamamos, este mandamiento de extender el evangelio por todas las naciones. Pero en Lucas, en el capítulo 24, el evangelio de Lucas, Jesús les dice, pero no se muevan de Jerusalén hasta ser revestidos del poder de lo alto. Y para mí en el mismo diálogo, aunque está registrado en el libro de Hechos, siendo Lucas el mismo autor, en Hechos 1:8, para mí en el mismo diálogo, Jesús les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y lo último de la tierra es la Argentina, me parece. Lo digo en varios sentidos. Sí, sí. Buenas noches, pastor, muy interesante, y qué bueno, qué bendición escuchar a Oscar Marcelino, el invitado de esta noche, desde Misiones, Viera y Vladimiro. Otro mensaje, ¿es suficiente decirle al autosuficiente, esto es por fe? Creo que los humanos tenemos un punto de quebranto, también dice Rubén de la Pampa. Bendición, pastor. Qué bueno que Jesucristo prepara pastores como usted. Lo sigo por TV, por aire, cada programa que emite muchas enseñanzas, incentivación para conocer la manera de bendecir con la palabra de Dios a nuevas almas. Ever de Córdoba capital. Lo triste no es que el mundo crea que lo material es la mejor bendición. Lo triste es que algunos cristianos creen lo mismo. La verdadera bendición es lo que no va a perecer, lo eterno, la salvación. Esa es la verdadera bendición. José de Gutiérrez. Buenas noches. Quería preguntarle al invitado si él discipulaba en prisión a un detenido que oró por una persona fallecida que estaba en la misma prisión y volvió a la vida, Rodolfo de San Fernando. Bueno, vos lo trajiste aquí al muchacho ese. Sí, yo no fui testigo de ese hecho, no. Pero sí, oí el testimonio. Sí, lo contó aquí. ¿Cómo se llamaba ese muchacho, che? Rodrigo. Que no está bien de salud, tiene una diabetes descontrolada. Y no hay manera, no tiene resistencia a la insulina, y ahora le ha sobrevenido el pie diabético, que es una situación bastante seria. Bueno, vamos a orar por él, porque después que fue liberado, por lo que recuerdo yo, en la zona de La Matanza, allí se casó con una señora y plantó una iglesia, y gente de nuestra iglesia lo estuvo ayudando. Sí. Pero enfermó, él tenía diabetes en la unidad, pero ahí, aunque comía lo que le ponían, cuando salió en libertad fue una debacle en ese sentido. La parte física. La parte física, sí. Pero que lo inmoviliza mucho. Claro, sí. Inmoviliza, porque 16 aplicaciones de insulina de distinto tipo. Por día. Y ahora con el pie diabético tiene que ir a hacer la curación todos los días.
Bueno, ¿cómo se llama? Rodrigo. Bueno, Rodrigo Báez. salió el comentario, yo supongo que está levantado, es que hace tanto, no sé si está en internet, pero si usted quiere ver ese programa, La Puerta Abierta, Rodrigo Báez. Rodrigo Báez. Con B larga, Báez. Quizá no sé, a ver, le pido a los chicos que están en la parte técnica si pueden averiguar si ese programa está en la web. El testimonio fue... Creo que no es casualidad que lo haya mencionado este hermano, porque cuanto más oremos por él, Claro. quizás que el Señor tenga misericordia, porque Sí. el pie diabético generalmente termina con alguna cirugía. Entonces, Sí. él está resistiendo y sufriendo por eso. Vamos a orar. Rodrigo Báez. Cuando fuiste a Europa, seguramente hubo frutos de todo ese trabajo en las iglesias. ¿Hubo fruto de la otro, de los ricos, de los autosuficientes? Bueno, sí hubo, hay iglesia que establecida, parece algo increíble, de campañas de evangelismo hechas al estilo latinoamericano, colgando lamparita y guirnalda, que recuerdo se bajó un carabinero, dice, ma questo che è un circo, dice, es un circo esto, no veo esto de la época de Vittorio de Sica. Bueno, hay muchos jóvenes no sabrán de qué hablamos, pero... Sí, no, pero me hiciste acordar que el camión se llama La Estrada. La Estrada. Porque hay una película hermosísima con Anthony Quinn y Juliette Massina, se llamaba La Estrada, no sé si la viste. No me acuerdo de eso. No, la música, él es algo así como un circo que va por... Que va por toda la ciudad. Italia, y ella, una pobrecita, él como que la somete. Pero la canción de La Estrada es una de las canciones más hermosas que se escribió para el cine. De allí le debe haber sacado el nombre. No, yo he visto el poder de Dios. Hemos llegado, por ejemplo, ese lugar se llama Casano d'Adda, está un poco en las afueras de Milano, y en un parque comunal armamos esa carpa, y ahí quedó una iglesia establecida, donde hay mezcla de italianos y algunos que no son italianos, que son inmigrantes de distintas razas. Hay nigerianos, hay muchos albaneses, polacos, bueno, hay de todo el mundo. Pero he visto gente digamos, de clase media en varias ciudades, mismo en Milán, en Bari, en Sicilia, iglesias de italianos, porque el llamado que el Señor me puso a mí en el corazón es ir a la iglesia italiana. No, las iglesias grandes son étnicas. Y hay iglesias grandísimas, aún latinoamericanas, que en Italia. Hablo más de Italia porque es donde más... Sí. Pero iglesias de 700 miembros, pero se predica en español en la mayoría. Es como estar en Perú o en Ecuador, digamos, ¿no? Sí. Entonces ahí es raro que vaya, pero hay iglesias italianas, hubo iglesias muy exitosas que pertenecen a la ADI, Asamblea de Dios Italiana, que nace de alguna manera con el movimiento de Azusa Street en Estados Unidos. Inmigrantes italianos que, estando ya instalados en Estados Unidos, tienen un encuentro con Dios y vuelven y predican el Evangelio. Esos sufrieron persecuciones, hay muertos en Dachau, hay 2 o 3 hermanos que fueron fusilados por Priet que vivía acá en Bariloche, en las fosas Gardiatinas, ahí en Roma. Sí. Una historia de martirio, pero de mucho crecimiento, milagroso, realmente sobrenatural, porque en un ambiente donde no había libertad para predicar, el Espíritu los dotó. O sea que hay mucho deseo de la verdad, pero esa verdad tiene que venir dinamizada por el poder del Espíritu. Sí.
Y eso es lo que yo aprendí ante el fracaso, porque hacíamos todo lo que no había que hacer. Armar una... Y la verdad, yo me pienso ahora, ir a predicar el Evangelio, yo no hablaba italiano. Tenía la nacionalidad, pero no hablaba italiano. Ir a evangelizar una nación cuya lengua no conoce y hacerlo del modo latinoamericano es realmente ridículo. Y era un fracaso impresionante, ¿no? Era algo que llevaba a la frustración, no teníamos fruto, y por eso digo que la receta es el Espíritu, porque yo me quebré, confiaba en mis anotaciones, en lo poco que había podido aprender de homilética alguna vez, y aprendí algo, y en un momento de quebrantamiento, sintiéndome como soy, inútil e incapaz, y sin tener ninguna capacidad humana de transformar ese fracaso en una victoria, yo por primera vez clamé al Señor que me diera una palabra sobrenatural, digamos, no que yo, no digo que interpretar la Escritura no lo sea, Dios puede revelarse de cualquier manera, pero yo necesitaba algo, bueno, y yo tuve un gran quebrantamiento, y bueno, después me tocó predicar, y habría unas 20 personas, habría más o menos. Yo no conocía casi a nadie, y me hace una pregunta el Espíritu, que espero que nadie se escandalice. El Espíritu habla. Y me dice, ¿a quién le está predicando? Más o menos así, no estoy recordando literal. Sí. Y yo le respondo, Señor, a estas personas que están aquí. Y el Espíritu me dice, aquí solo hay una persona que no me conoce. Es una mujer de 35 años, que el marido la abandonó, que tiene 2 hijos, que esta mañana se quiso matar y me invocó. Decirle que le respondo por tu boca. Este es otro capítulo, ¿no? Moverse en el tema de los dones, la palabra de ciencia, no, yo todavía no lo sé. Así que luché con mi racionalismo, luché con lo que sabía, pero era tanta la presión y después la conciencia de que perdido por perdido era mejor terminar la cosa o esperar el milagro. Así que lo dije, el traductor quedó confuso y se armó un alboroto, se levanta una mujer diciendo sono io, y vino delante, se arrodilló, no delante de mí, delante, y le entregó su vida al Señor ahí sin haberle dicho nada más que describir una realidad. Eso me pasó muchas veces. Recuerdo otra campaña porque el Espíritu unge la proclama del Evangelio. Yo no creo en la unción de los sacos, pero sí en la unción de la proclama del Evangelio, sí. que no basta decir la verdad. O lo digo de otro modo, más importante del contenido, sin despreciar el contenido, es quién habla. Cuando habla el hombre, aún diciendo verdades, el impacto no es igual que cuando Dios habla realmente, o sea, apoya. Por eso Pablo dice, yo no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría, sino con demostraciones de espíritu y de poder. Y yo no estoy hablando de grandes milagros, sino lo que a mí me pasó está más relacionado con la evangelización. Así que recuerdo un día, con la misma crisis, en otro parque comunal, en el medio de Milán, un lugar, que decidimos poner los parlantes hacia afuera para que por lo menos los que paseaban por el parque escucharan. Y los edificios, la gente que estaba en los edificios. Y bueno, me tocó a mí también en español predicar y bueno, estaba con el mismo quebrantamiento, no sabía qué decir, y me habla el Espíritu y me dice, bueno, yo interpreto que es el Espíritu, seguramente alguien podrá pensar otra cosa, pero me dice, tienes que hablar de Mahoma, pero no lo denigre.
Bueno, ahí yo me peleo con Dios, ya no sabía si reprender al diablo, quién era el que me estaba sugiriendo, pero otra vez fue tan fuerte que no lo recuerdo literal, pero hice una comparación entre los fundadores de religión. Hablé de Lao Tse, de Confucio, de Buda, de Manes el persa, no me acuerdo, no me acuerdo. Llegué a Mahoma, no recuerdo lo que dije, no lo denigré. Era el mes de junio, hacía mucho calor, habíamos abierto de una carpita pequeña que teníamos en las paredes, y llegué a Cristo, y en ese momento dije, la diferencia entre Cristo y Mahoma es que Mahoma fue un hombre, pero en Cristo es Dios hecho hombre y en él habita la plenitud de la deidad corporalmente. Y veo 8 pakistaníes, vestidos como pakistaníes, que estaban en el parque, que vinieron caminando como hipnotizados, como fascinados. 6 se quedaron afuera, 2 entraron adentro, y yo tuve el privilegio de ver a 2 musulmanes entregar su vida a Cristo por una palabra dicho por un pobre argentino, sin ninguna calidad humana ni mérito humano, pero yo, ¿por qué cuento estos testimonios? Porque glorifican a Dios. Claro, sí, sí. Glorifican a Dios, no a la persona. Yo era un fracasado completo. Y Dios, que tenía un objetivo, quizá lograr que yo pudiera llegar a las relaciones que tengo ahora. Yo tengo muchas relaciones en Italia. Soy parte y voy a estar ahora ministrando en 2 organizaciones misioneras italiana, una que se llama Misiones Posibles, que yo una vez aquí vimos algo, que tiene obra en Camboya, Sí. pero también habían entrado en China, en Vietnam, en un montón de lugares, predicando el Evangelio. Y otra que se llama SMEI, Società Missionaria Evangelica in Italia. Ellos tienen obra en Camerún, en Nepal, también en China, no sé qué hacen, van y vienen, y ahora están también en África, en distintos lugares, pero para llegar ahí tuve que entrar por la puerta de servicio y tener esa demostración de Dios, demostraciones del Espíritu, que aprendí que no tengo que resucitar un muerto. Ojalá que pudiera resucitar un muerto. Creo que a lo mejor en el futuro, porque hay una promesa que en los últimos días, porque nosotros vivimos en Pentecostés, el Espíritu Santo va a ser derramado sobre toda persona. En nuestra versión dice sobre toda carne, me gusta más sobre toda persona. ¿Por qué sobre toda persona? Porque incluye, o carne también, pero incluye a los incrédulos. Entonces, ahí quizá encuentro la respuesta a tu pregunta. ¿Qué vamos a hacer con los ricos, con los que buscan el placer, con los hedonistas? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros nada. Pero Dios los puede... El Espíritu es el que convence de pecado, justicia y juicio. Lo dijo Jesús. Buenas noches de Tartagal, Salta, muy bueno el programa. Y sí tenemos, mira, Oscar, una foto, ahí está, de esa época. del programa, que fue el 16 de junio de 2017. ¿Cómo pasó el tiempo? 5 años. Oh. Y se puede encontrar perfectamente en YouTube. Ministerio Carcelario, Oscar Marcelino, Rodrigo Báez. Los chicos de la técnica lo encontraron fácilmente. Un programa hermosísimo con el testimonio de Rodrigo, que fue Y la obra sigue en el penal, ¿eh? Sí. La obra sigue, van pastores de una ciudad cercana, se llama Sí. Coronel Suárez, está cerca de Saavedra, a unos 150 kilómetros de Bahía Blanca. Pero ahí hay casi 500 internos que entregaron su vida al Señor. Bueno, y también nos manda saludos de la zona rural de Berrotarán, Córdoba, Olinda Sánchez,
y dice, es un invitado de lujo. Sin el Espíritu Santo es como, qué sé yo, Ir a la guerra sin armas. Claro, sí, iba a decir, querés hacer funcionar un auto sin combustible. Lo mismo. Sin mí, dijo el Señor, nada podréis hacer. Y la verdad es que somos tan, iba a decir tarado, pero yo no tengo que decir ese tipo de palabras, tan tontos, tan presumidos, que queremos hacer la obra de Dios a nuestra manera. Sí. Y lo que nos está enseñando y recordando Oscar en esta noche es que tenemos que depender absolutamente del Señor. A mí me ha pasado, no tan fuerte como vos, pero de golpe estar predicando y cuando digo algo en el mensaje y viene la persona y dice, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Había un señor que después terminó, está en el Piamonte viviendo ahora, lo enviamos de misionero a Salerno con su esposa, y él acompañaba a la esposa, y me agarró una bronca bárbara, y bronca a la mujer también. Claro, porque si vos le decís a Juan Pablo todo eso, no, si yo no hablo con él, me está hablando a mí. Bueno, ese no es Juan Pablo, no es el predicador. No. Es el Espíritu Santo. Que inspira. El Espíritu Santo. Y la otra cosa que también, dejándolo actuar el Espíritu Santo utiliza otras maneras, por ejemplo, sueños, ¿no es cierto? Sí, visiones, sueños. Visiones. La persona, esto es muy común en el mundo musulmán, gente que de golpe ve una visión y sabe que es Jesús. Y bueno, de alguna manera encuentra el camino a la salvación. Ya nos quedan apenas 15 minutos, o 10. Bajemos ahora a la realidad. ¿Qué enseñanza nos dejas a todos? Con tu experiencia, lo has hecho, Oscar, con una humildad increíble, así que háblanos con toda autoridad. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que mejorar nuestra relación con la persona del Espíritu Santo. Colectivamente creo que es un deber de toda la Iglesia. Creo que la función pastoral más importante o de cualquier consejero espiritual es ayudar, guiar y animar a cada hijo, hija de Dios a establecer su propia relación personal, íntima, con el Espíritu Santo, que es el otro Jesús que fue enviado a morar en nuestro espíritu. Y con él no es un convidado de piedra, ni está ahí sin decir nada. Hay que establecer esa relación con él, por un lado. Ese es el primer consejo. Y después, pensando en el mundo que tenemos que enfrentar, que yo ya intenté decir que era muy parecido a la sociedad que evangelizó la iglesia primitiva, y en Hechos capítulo 4, que es mi conclusión, esa iglesia que vivía en un ambiente hostil, que había comenzado a sufrir martirios y persecuciones, y que a la vez tenían muy claro la responsabilidad de ir y hacer discípulos a todas las naciones, hicieron una petición, clamaron a Dios con una oración que es modelo, y que yo la he tomado como un modelo para mi propia intercesión, pensando en las responsabilidades que el Señor me permite tener en su servicio. Y esa iglesia, en medio del desafío de evangelizar, el sufrimiento, las carencias que padecían, dicen: Señor, mira sus amenazas. Que nosotros hoy podemos decir: Señor, mira esta realidad, mira este occidente anticristiano, mira este mundo hostil al Evangelio, y concede que hablemos con denuedo tu palabra. Explica la palabra de denuedo. Bueno, denuedo quiere decir coraje, perseverancia, a pesar de la frustración, de la persecución, y también implica una palabra ungida,
Por eso el apóstol Pablo pide oración en sus epístolas: oren para que me sea dada palabra, para que sepa qué decir, de acuerdo a las circunstancias y a las personas que están recibiendo nuestro mensaje, que tiene mucho que ver con el testimonio que conté, ¿no? La palabra ungida por el Espíritu es una palabra de poder que siempre lleva fruto. Por eso claman en ese sentido. Concede, a la vez en un ambiente hostil vamos a tener persecuciones, va a haber rechazo, frustraciones, traiciones, todas las realidades que la iglesia primitiva vivió, pero también va a haber manifestaciones del poder de Dios, que van a ser más grandes que todo aquello que se opone a nosotros. Si yo no creyera esto, me subiría a la Concagua para estar más cerca del Señor cuando viene, porque no tendría esperanza que nada suceda aquí. Yo creo que el Señor se va a manifestar poderosamente, que no tenemos que tener miedo a este tiempo difícil que nos toca vivir, porque las piezas están de nuevo en el tablero de ajedrez de la historia. Y el jaque mate lo va a dar Cristo, así que no tenemos que asustarnos. Van a venir días duros, días difíciles, vamos a tener cada día más restricciones y menos libertades. Quisiera equivocarme, pero no creo que esté muy equivocado. Es obvio, tampoco estoy hablando porque tengo una palabra de Dios, es obvio para cualquiera que analiza la realidad, y nos metieron el aborto detrás de la ventana y van a meter otras cosas. Van a venir todas las leyes que están en carpeta y va a venir por izquierda y por derecha, porque esto es algo extraño, ¿no? Que la derecha financia y la izquierda hace el trabajo sucio. Entonces, en un ambiente hostil, yo necesito la unción del Espíritu, necesito que me dé la palabra exacta y que me abra puertas para la palabra. Que también Pablo pide que oren por él para que le abra puertas. Y uno dice, pero Pablo, con toda la revelación que tuvo. Bueno, eso está todo relacionado con predicar con denuedo su palabra. Hacerlo con unción, con coraje, dispuesto a pagar el precio, el sufrimiento que eso implica, completar lo que falta de los sufrimientos de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, y cumplir en nuestra carne eso. Pero lo segundo que piden es: mientras extiendes tu mano, para que en el nombre de tu santo Hijo Jesús se hagan señales, prodigios y milagros. El autor de Hebreos lo dice: Dios dio testimonio de nuestras palabras, dice lo mismo casi que lo que piden estos primeros cristianos. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Más allá de nuestra formación teológica, o digo, hagámoslo del modo que cada uno cree que debe hacerlo o entiende que debe hacerlo, pero yo creo que es el momento de procurar, reconociendo nuestra incapacidad, procurar los dones del Espíritu. 2 veces en 1 Corintios 12, 13 y 14, el apóstol Pablo usa la palabra procurar, que en el fondo quiere decir desear ardientemente, algo, una desesperación, como uno cuando se enamora, digamos. Es tan importante el don que yo no estoy obsesionado por conseguir, digo, no para tener poder, digamos, sino para que el aval de Dios dé testimonio de la proclama del Evangelio. Algo así para mí ocurrió en las campañas de Anacondia, las de por lo menos en los años 85, yo me acuerdo de la campaña de San Justo, yo vi cosas ahí que realmente fueron extraordinarias y que mostraban cómo la gente se entregaba a Cristo llevada por el poder de Dios. Era porque no es que era una conferencia extraordinaria, no lo desvalorizo, pero eran los milagros lo que atraía a la gente, ¿no? Nosotros teníamos hermanos y hermanas con emplomaduras en la boca que era entrar en una joyería cuando abrían y nos mostraban lo que el Señor había hecho. Entonces me parece que estas dos, esta ahora, oración modelo debe ser... Me falta tiempo, pero es cierto también, Oscar, que hay etapas, hay momentos
en donde se manifiesta el poder, los milagros de Dios. Y hay otros momentos en la historia como que hay un silencio de parte de Dios, Sí. ¿no? Y esto se ve al leer la historia de la iglesia, ¿viste? Grandes avivamientos, y uno se pregunta, ¿y por qué no siguió el avivamiento? No, se detuvieron. Y nosotros estemos, no digo que estemos en un silencio de Dios, todo lo contrario, pero lo que nos está faltando, a mi juicio, hoy, es esa actitud que tuvieron los primeros cristianos de tener denuedo, estar con ganas, no dormir pensando en la meta. Yo casi obsesionado por predicar el Evangelio. ¡Ay de mí! Si no predico el Evangelio. Hoy la mayoría de los cristianos, ¡ay de mí si no me puedo ir de vacaciones! ¡Ay de mí si no puedo cambiar el auto! ¡Ay! Y que, claro, cuando nos comparamos salimos mal, pero hay esperanza. Dale una palabra de esperanza a los creyentes que te escucharon esta noche, ahí a esa cámara. No, yo sé que el Espíritu Santo va a ser derramado sin medida sobre todos los hijos de Dios y que la gloria postrera de la Iglesia va a ser mayor que la primera. Estamos en la etapa de la lluvia tardía que va a ser derramada para la gran cosecha. Por eso no tenemos que tener miedo por lo que el diablo hará. El diablo no puede hacer nada que Dios no le permita hacer, y además nos ha revelado lo que va a hacer. Así que nosotros tenemos que inquirir y demandar qué va a hacer el Espíritu Santo en nuestros días. Por eso mi seguridad está en el Espíritu, es el otro Jesús que está sobre nosotros y en cualquier circunstancia de nuestra vida. Así que aunque vengan degollando, nos van a mantener en pie predicando el Evangelio. Mañana a las 8 voy a cantar una cosa así. Lluvias de bendición grande es la promesa de amor. Hoy te pedimos las mandes de tu presencia, Señor. Las lluvias grandes mándanos, oh Salvador, haz que sintamos de nuevo más de tu gracia y tu amor. Seguir cantando y seguir pidiéndole, Señor, manda la lluvia grande. Amén, amén. La lluvia que dijiste tardía. ¿De dónde viene eso? En Israel había los que cosechaban, esperaban las lluvias tempranas y las lluvias tardías. Miren lo que nos está pasando en la Argentina, casi la mitad del país está en sequía. Yo miraba hoy el mapa en el diario, Señor, manda la lluvia para que haya cosecha, ¿no? Pero esta noche Oscar nos habló de que nuestro deseo debe ser que el Señor mande una gran lluvia de bendición. Amén, amén. Y Él lo prometió, así que tenemos derecho a pedírselo. Y cada uno, en donde está, decirle, Señor, dame esa palabra, Señor. Si no me pones palabra en mi boca, lo que voy a decir no sirve para nada, necesito el poder tuyo. Y Dios ha usado lo vil del mundo. Sí, escoge lo que no sirve. Lo que no es para avergonzar a lo que es. No diga yo no sé, no estudié, no fui al seminario. No. Póngase en las manos del Señor y Dios hace de su vida un milagro. Y va a hablar y la gente lo va a escuchar y va a aceptar y creer en el mensaje. Usted dice, no puede ser. No, claro que no puede ser. No es usted, es el Espíritu de Dios usando su vida. Ojalá pueda el Señor usar la mía también. Y la tuya. Va a usar la de todos nosotros, porque todos somos testigos
¿Cuándo te vas a Europa? El 23 de septiembre y voy a volver recién el 22 de enero del 2023. Ay, qué lindo. Porque tengo que estar en Italia. Tenés que recuperar 2 años de... Y sí, hay distintas responsabilidades. Tengo que visitar varias ciudades, Torino, Milano, Roma, Nápoles, estar en Benevento y después Sicilia. Y si me alcanza el tiempo. Comete una mozzarella de búfala en mi nombre. Bueno, espero que le haya gustado el programa y que le haya hecho reflexionar. Mañana a las 8 de la noche vamos a juntarnos para cantar himnos y canciones que nos hacen tanto bien cantar. Es el programa más visto lejos de todos los que he hecho en mi vida, de los himnos. No podés creer. Estuve en Mendoza el fin de semana y la gente se me acercaba a saludar, digo, por los reportajes. Claro. No, por las canciones. Mañana. Y bueno, porque la alabanza es algo... Sí. Gracias, Oscar. Buen viaje, muy buen viaje. Gracias. Y gracias a todos los que nos siguieron. Nos encontramos mañana. Que Dios les bendiga. Con respecto